Bien, muy buenas tardes a todo el público que ya está conectándose a la transmisión en vivo en esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Y de acuerdo a lo anunciado, vamos a presentar el tema de hoy en esta transmisión sobre cefalia y signos de alarma. Un tema muy importante. ¿Quién no ha sufrido en algún momento dolores de cabeza, las cefalias, diferentes tipos de cefalias? Y hay que saber distinguir entre lo que es la cefalia crónica y quizás una cefalia muy frecuente, muy recurrente. Para esta oportunidad nos acompaña como invitado especial el doctor Cristian Carpio Bazán. Él es médico neurólogo, secretario de Desarrollo Profesional y Científico del Consejo Regional 3 Lima. También el doctor es docente de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en Salud Pública y Epidemiología, maestría en Fisiología y trabaja actualmente en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Doctor Cristian Carpio, bienvenido al segmento. Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas tardes con todos y bueno, con toda la audiencia, y buenas tardes a usted para desarrollar este importante tema que es el dolor de cabeza o cefalea. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias desde ya por participar en este importante segmento. Recordamos a todo el público que está en la transmisión en vivo que pueden dejar sus comentarios sobre el tema en cuestión. El invitado especial va a resolver cualquier tipo de duda que tengan ustedes. Bien, doctor, vamos a entrar de lleno al tema que nos reúne hoy en esta transmisión, cefalia. Para comprender mejor, por favor, doctor, explíquenos una definición de lo que es la cefalia, por favor. El síntoma más importante de la medicina es el dolor en general. Pero hay dos dolores que preocupan bastante a la población general y también al personal de salud. El dolor de tórax y el dolor de cabeza. El dolor de tórax porque preocupa la posibilidad de cursar con un infarto del miocardio, y el dolor de cerebro o de cabeza porque preocupa la posibilidad de tener un sangrado en el cerebro, de tener un tumor en el cerebro, entre otras cosas. Este dolor de cabeza es un síntoma bastante frecuente. Se calcula que casi más del 90% de la población a algún momento de su vida lo va a padecer. O sea, es un dolor bastante frecuente. Y por consiguiente, es la primera causa de enfermedad que vemos los neurólogos, tanto en consultorio como en emergencia. En consultorio, sobre todo en población menores de 50 años, se ve bastante dolor de cabeza, seguido de accidente cerebrovascular y de epilepsia. Y en emergencia se ve también bastante dolor de cabeza, también seguido de accidente cerebrovascular y otras enfermedades. Entonces estamos frente a un síntoma sumamente frecuente, y el primer síntoma que ve más frecuentemente el neurólogo. Y resulta que este síntoma, por un lado, puede ser muy intenso, y por consiguiente invalidante, y a eso llamamos estatus doloroso, ¿no? Pero por otro lado, puede ser no de días, sino más bien de meses o años. Estamos hablando de dolor de cabeza crónico, en la cual tendría ya relación con enfermedades del aspecto psicológico, ansiedad, depresión, estrés. Y también hay un pequeño grupo de dolor que reviste gravedad, dolor de cabeza que reviste gravedad. Este pequeño grupo de dolor de cabeza que reviste gravedad es preocupación de los neurólogos y de los médicos en general, ¿no? Y hacia ese pequeño grupo va dirigido los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que nos permiten o que nos obligan a descartar otras causas de dolor que podrían poner en riesgo la vida del paciente o dejar secuelas? Y en este grupo de dolores de cabeza, digamos así, que revisten gravedad, que es un menor porcentaje, y que los signos de alarma nos permiten pesquisarnos, acercarnos, preocuparnos, digamos así, están los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos, o que suelen ser, están los
tumores primarios o metástasis cerebrales, que también pueden ser granulomas infecciosos como la tuberculosis y la cisticercosis. Están las infecciones del sistema nervioso central, tanto del cerebro, el encefalitis, como de sus envolturas, ¿no? Que son las meningitis. Y también están los traumatismos encefalocranianos, pero en este caso es un poco más fácil de diagnosticar por su relación con el traumatismo encefalocraniano. En todos estos cuatro grupos ameritan que un neurólogo rápido tome asuntos en el caso, vía neuroimagen y en segunda instancia neuroimagen como tomografía, resonancia y en segunda instancia punción lumbar para descartar apropiadamente y manejarlo si fuera positivo el diagnóstico, ¿no? Y los signos de alarma van a ayudar, digamos así, a la comunidad de neurólogos, a la comunidad de profesionales médicos a, digamos, pesquisar, tener en cuenta estos pacientes que presentan signos de alarma para hacer los descartes de estos cuatro grandes diagnósticos que hemos dicho que son los accidentes cerebrovasculares, los procesos expansivos intracraneales o tumores, en cánceres primarios o secundarios o granulomas infecciosos, las infecciones del sistema nervioso central, encefalitis y meningitis, bacteriana, viral, pero también puede ser por hongos o parásitos, ¿no? Entre ellas también la tuberculosis, ¿no? Y los traumatismos encefalocranianos, que sí hay una relación con el mecanismo de trauma, pero que a veces es difícil diagnosticar, sobre todo en el caso del hematoma subdural, uno de sus tipos. Minuto interesante con respecto a lo que es el diagnóstico en cuanto a la cefalia, pero también es importante quizás diferenciarlo con algunos términos que se suelen usar, como la migraña. ¿Qué diferencia hay o es lo mismo migraña a cefalia? Cuando nosotros abordamos los grupos de dolor de cabeza, personalmente el que habla ya tiene una estructura para manejar este grupo de enfermedades, lo separa en cuatro grupos: de causa médica, ojo, de hipertensión arterial. Cuando uno comienza a tener la hipertensión arterial, entre los síntomas puede estar el dolor de cabeza, ¿no? También los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada y que están en diálisis, también podrían tener dolor de cabeza. También nosotros cuando viajamos a lugares del interior del país, de región andina y de altura, por hipoxia, podríamos también tener dolor de cabeza. También teniendo síndrome febril, de infecciones extracerebrales, ¿no? Por ejemplo, malaria, dengue, COVID-19, entre sus síntomas también está el dolor de cabeza. Entonces, un grupo de dolores de cabeza que primero rápidamente descartamos nosotros, bueno, particularmente los neurólogos nosotros, es de causa médica, Y a veces el hecho de llegar con fiebre o de tener otros síntomas médicos, bueno, no hace precisar que es de causa médica. Este es un primer grupo. Un segundo grupo, que es el más frecuente, ¿no? Digamos, la gran mayoría de los dolores de cabeza están en este segundo grupo, son los dolores de cabeza más prevalentes primarios, y ahí está lo que usted mencionaba, el dolor de cabeza tipo migraña y el dolor de cabeza tensión. Y eso es lo que más vamos manejando nosotros, o vamos más manejando la comunidad médica mientras va descartando otras causas, ¿no? Y para eso puede haber varias preguntas, pero a mi juicio hay tres grandes preguntas, ¿no? Para diferenciar migraña y tensión crónica. ¿No? La primera pregunta, y que es la principal, es sobre la evolución, ¿no? El paciente con migraña cursa con crisis de migraña moderada severa, dolor de cabeza moderado severa, no hay crisis migrañosa leve, y con días, semanas o meses libre de dolor de cabeza, o sea, el paciente los siguientes días, semanas está normal. Entonces, su historia es así, ¿no? Así lo estudio, no sé si pueden ver, ¿no? Ya. En cambio, el dolor de cabeza tensional siempre está con un poquito de dolor de cabeza, y a veces puede ser moderado, ¿no? Siempre está ahí. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer concepto que nosotros tomamos en cuenta. Después vienen dos conceptos más que también ayudan mucho para descartar si es migraña o tensión. Si va acompañado o no
de fobia. O quiere decir, en otras palabras, la luz, el sol, aumentan su dolor de cabeza. El ruido, el sonido, aumentan el dolor de cabeza, incluyendo olores, lo que se llama homofobia, aumenta el dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza va acompañado de fobia, entonces es más para migraña y no para tensión. Tensión no suele acompañar de fobia. ¿Está bien? Y la tercera pregunta es si va acompañado de náuseas y vómitos, también diarreas, a eso le llaman disautonomía. Las migrañas suelen acompañarse de náuseas, vómitos y a veces diarrea, y las tensionales no. Con estas tres grandes preguntas, el médico que entrevista, el neurólogo que entrevista, puede más o menos diferenciar si el paciente está cursando con dolor migrañoso o dolor tensional, ¿no? Ojo que son los dolores mucho más frecuentes, ¿no? Son las tres preguntas principales. Bueno, a veces las cosas se complican porque cada vez más en las grandes ciudades, en las capitales, ¿no? Aparece la combinación de ambos. O sea, los pacientes cursan no solo con tensión, no solo con migraña, sino que cursan con ambos. Y eso hace a veces un poco más complicado el diagnóstico. Donde hemos tenido oportunidad de encontrar migraña pura, es cuando nosotros hemos visitado el interior del país, ¿no? En las zonas andinas, donde el estrés es mucho menor y la exposición al sol suele ser más directa, ¿no? Suele ser más directa. Ahí hemos podido encontrar más propiamente la migraña pura. Acá en las ciudades sí se puede encontrar, pero más se suele encontrar también bastante con dolor de cabeza tensional. Entonces ese sería el segundo grupo. El segundo grupo no. Hay otro tercer grupo, que es un dolor de cabeza que nosotros lo podemos diagnosticar al examen físico en la propia consulta o una entrevista un poquito más rigurosa, ¿no? Ese es el dolor de cabeza extracraneal o que afecta, digamos, así a nervios, ¿no? Entonces ahí se puede encontrar el dolor de cabeza por glaucoma, ¿no? O por ambliopía, ¿no? O sea, ¿no? Ahí también se puede encontrar el dolor de cabeza por infección al oído medio y externo. También se puede encontrar dolor de cabeza por infección de la arcada dentaria, por compromiso de la articulación temporomandibular, por compromiso de los senos paranasales que están alrededor de la nariz, ¿no? O sea, por problemas de columna. Ojo, acá no estamos hablando del dolor cervical tensional, sino por problema de columna que se encuentra generalmente en una población mayor de 65 o 80 años, ¿no? Artrosis, distesis, ¿no? Por problemas de columna cervical. Por dolor del nervio trigémino, ¿no? Neuralgia trigémino. Y por compromiso del nervio trigémino superior y signos autonómicos, ¿no? La cefalea en racimo. Este tercer grupo uno lo puede diagnosticar por examen ahí y también un poquito por la análisis detallada, ¿no? Y son los grupos, digamos así, de dolor de cabeza que si les decimos benignos no es porque simplemente no van a resistir compromiso de vida o secuelas, pero decir benigno no quiere decir que no sea para nada sintomático, ¿no? Que no sea para nada frustrante, que no sea para nada doloroso, que no sea para nada invalidante. Muchos de estos dolores suelen ser inclusive más intensos que los tumores, que los infartos, ¿no? Entonces, pero son grupos benignos en el sentido que no revisten riesgo. Y más bien este grupo donde hemos mencionado, están los procesos expansivos intracraneales, tumores, neoplasias, granulomas, están los accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos o las malformaciones vasculares, están las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Meningitis, encefalitis, están las dilataciones del sistema ventricular, la hidrocefalia, y están los traumatismos encefalocranianos. Estos grupos sí revisten signos de alarma y pueden comprometer la vida del paciente. Doctor, importante lo que está mencionando en cuanto a las causas. La cefalia, en caso de las partes más crónicas, pueden ser hereditarias o se adquieren mayormente a través de diferentes situaciones. Puede ser estrés, puede ser algún tipo de algo de lo que usted ha mencionado justamente con respecto a algún tipo de situación neurológica
que se ha adquirido a través del tiempo, ¿cuál es lo más frecuente? A ver, hemos mencionado 4 grupos. Vamos al primer grupo, de causa médica. Ahí no suele haber dolores de cabeza crónicos. La hipertensión va a oler cuando uno comienza a tener hipertensión, pero después ya el cuerpo se acostumbra, ¿no? Y bueno, ya después ya no empieza a tener dolor de cabeza hasta tener ya crisis hipertensiva, ¿no? Igual lo de la altura, ¿no? Cuando uno sube de altura, pues después también el cuerpo se acostumbra, ¿no? El segundo grupo, de causa extracraneal, ¿no? Y de nervios, algunos pueden ser crónicos. Por ejemplo, la neuralgia trigémino puede ser un dolor de largo tiempo. Puede ser de largo tiempo. En el tercer grupo, tensión y migraña. Tensión es el que va más a la cronicidad, ¿no? Cuando está asociado a estrés, a depresión y ansiedad. Y son la mayoría de casos. Y necesita un tratamiento especial que ahorita vamos a abocarnos. Y migraña, en general no va a cronicidad, pero también es cierto que algunos van a migraña crónica, algunos van a migraña crónica. Y respecto a lo de signos de alarma, en general, el tumor o proceso expansivo intracraneal es un dolor que comienza leve, discreto, ¿no? Y después con los días, semanas y meses empieza a aumentar el dolor y se agrega a otros cuadros neurológicos. Los accidentes cerebrovasculares son de presentación aguda, los traumatismos encefalocranianos también, las infecciones del sistema nervioso, bueno, pues también son agudas, y las hidrocefalias, bueno, también pueden ser crónicas, pero en general son agudas. Entonces, la gran mayoría del dolor de cabeza crónico es por tensión y después por migraña. Y aquí quiero dar un acercamiento a la población en general, ¿no? Un acercamiento. Para lo crónico, el estrés, la depresión, la ansiedad, ha hecho cambios en el sistema nervioso del paciente, ha hecho cambios en el sistema nervioso del paciente, ha hecho cambios en el sistema nervioso que transmite el dolor, ha hecho cambios, lo ha hecho más hipersensible y ha hecho cambios que nosotros llamamos plasticidad neuronal, más eficiente para transmitir el dolor. Por si acaso, esos cambios no se hacen en días, se hacen en semanas, en meses. Entonces, un paciente que padece un dolor de cabeza crónico, tensional, tiene cambios en su sistema nervioso de semanas o meses. Y por consiguiente, tratar con un relajante muscular, por fenadrina o tratar con un analgésico, sí le alivia temporalmente, pero no le va a resolver su problema. Al día siguiente, a la semana siguiente, va a volver igual con el dolor. Estos pacientes tienen que tratarse con moduladores o con antidepresivos. Los moduladores que nosotros usamos son más pregabalina, gabapentina y opcionalmente carbamazepina y fenitoína. Y estos moduladores no se dan por días, pues se dan por semanas o meses, porque recuerda que uno entra el dolor crónico de cabeza tensional por meses, por semanas o meses, inclusive años. Hay gente que cursa con dolor de cabeza crónico tensional. Así como ingresa, así también tiene que ir. ¿Está bien? Y es por eso que estos moduladores como pregabalina, gabapentina, carbamazepina, fenitoína se da por semanas o meses. Y también usamos antidepresivos. Nuestro favorito para la mayoría de neurólogos es la amitriptilina, ¿no? Es un antidepresivo tricíclico, ¿no? Pero hay otros antidepresivos, ¿no? Que quita la ansiedad, la depresión, que hace dormir, que quita el dolor de cabeza y que ayuda, que controla también el estrés. Y también damos por meses, semanas o meses. Entonces lo que queremos transmitir es que para tratar estos dolores de cabeza crónicos que tienen relación con estrés, con depresión, con ansiedad de meses o años, nosotros usamos moduladores y antidepresivos, y que inicialmente estos fármacos nosotros comenzamos con baja dosis porque el paciente tiene que adaptarse y después vamos subiendo para controlar aceptablemente el dolor, y lo damos por semanas o meses para que el paciente salga de este cuadro de dolor crónico, ¿no? Complementariamente nosotros tenemos la terapia física, que si bien es cierto va a ser muy efectiva los primeros días y por eso es su valor, pero después el paciente va a volver a tener esos mismos síntomas. Para eso ya existen los parches farmacológicos. Pero la terapia física sí ayuda temporalmente y de manera eficiente a descontrolarse o a aliviarse ese dolor. Y también si se puede, recuerda
que todo esto en parte se origina por estrés crónico, que es un estrés no de días, sino de semanas o meses que padece la población, ¿no? Un estrés de semanas o meses. Por ejemplo, yo vivo en Villa El Salvador y trabajo en Ate Vitarte, todos los días voy a tener el estrés crónico de transporte. Tengo que levantarme a las 5, hacer mi cola, ¿no? Si salgo un poco tarde todo el camino, voy a estar pensando que llego tarde, ¿no? Terminando mi trabajo igualito, y ese es estrés crónico, pues. Ese es estrés crónico, ¿no? O por ejemplo, ahora las personas viven más años, ¿no? El promedio de vida está casi alrededor de 80 años, ¿no? Y por consiguiente tienden a padecer enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? Y que los familiares, los hijos son los primeros que tienen que responder. Entonces también hay estrés crónico por la salud de los padres, ¿no? O por ejemplo, a veces alcanzan los recursos económicos, ¿no? Para poder solventar los gastos de la casa, entonces uno tiene que trabajar en más de un lugar, 2, hasta 3 lugares trabajan unos colegas, ¿no? Sobre todo cuando comienza la carrera, ¿no? Y eso pues sobrecarga y crea estrés crónico. O por ejemplo, ahora tener hijos en el colegio ya no es como hace 50 años, en la cual lo dejaban y después lo traían. Ahora están los comités de padres, y está el día a día, las tareas, etcétera, etcétera. Es también estrés crónico. Entonces lo que queremos transmitir es que el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Llega con fuerza el estrés crónico en las ciudades, en las grandes capitales, en Lima, y el siglo XXI ya convive con estrés crónico. Nosotros trabajamos en Colombiana, es impresionante la cantidad de pacientes que al final vienen por estos temas. Obviamente uno le toma una tomografía, le toma una radiografía, le toma exámenes celulares, ¿no? Para descartar otras causas. Pero la parte psicológica es sumamente importante. Yo creo que en el siglo XXI diría que es lo más importante hasta cierto punto, ¿no? Doctor, y también para que se tenga en cuenta si los diferentes tipos de cefalia que usted ha mencionado, ¿tienen cura en general o es que es tratable, controlable a través del tiempo mediante tratamiento permanente? Puede una persona que sufre cefalia o dolores de cabeza, que sí pueden no originarse quizás en algún sentido neurológico, sino de estrés, por ejemplo, lograr controlarlo con algún medicamento, o es que esto es, ni bien aparece este síntoma, va a permanecer con la persona y vamos a controlarlo nada más con el medicamento? Hablamos de 4 grupos de dolor de cabeza: condición médica, extracraneal, ¿no? Secundaria de alarma y primaria. Es que algunos dolores de cabeza pues, pueden tener cura y otros no, pero en general pueden tratarse, ¿no? La mayoría pueden tener cura. No sé si poner de ejemplo lo de condición médica, ¿no? Por ejemplo, si el dolor de cabeza me da por presión alta, entonces controlando la presión me cae el dolor de cabeza. Y si yo tengo crisis hipertensiva recurrente, apegándome al tratamiento con un médico internista, un cardiólogo, ¿no? Para que pegándome a medidas como tener un tensiómetro en mi casa y obviamente no estresarme mucho, entonces yo puedo reducir esa crisis hipertensiva y puedo tener mucho menor dolor de cabeza. O en la altura, ¿no? Aclimatándole, ¿no? Puedo digamos, adaptarme más a la altura y a tener menor la posibilidad de dolor de cabeza. Ese es el primer grupo. En el segundo grupo de causa extracraneal, si yo tengo sinusitis y dolor de cabeza, tratando la sinusitis, no debe caer el dolor de cabeza. Si yo tengo disfunción temporomandibular, yendo al cirujano de cabeza y cuello, yendo al odontólogo que ve también este lado, puede también mejorar. En el tercer grupo, migraña y tensión, recuerden, sí se puede mejorar, pues, ¿no? Pero recuerden que hay tratamiento para lo crónico, que es diferente que el tratamiento para lo agudo, que perfectamente lo manejan los internistas, los emergencistas, los neurólogos obviamente, ¿no? O los médicos en general. Lo crónico sí más lo solemos manejar los neurólogos y también los psiquiatras. Los psiquiatras también manejan bastante lo crónico. Nosotros más, y ahí los psiquiatras. No, eso hay que diferenciar. Y obviamente la terapia física también puede ser importante para esto crónico, y también obviamente la condición de vida, el estilo de vida, ¿no? Desencadenante el estrés y pueden caer, ¿no? Y bueno, ahora sí nos quedaríamos con el grupo de dolores de cabeza con signos de alarma, ¿no? Que es lo que quiero transmitir.
Decíamos felizmente es un pequeño grupo de enfermedades que van con dolor de cabeza, pero que sí pueden revestir gravedad. Y hemos resumido, son los accidentes cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, también las malformaciones vasculares, ¿no? Hemos resumido también que es los procesos expansivos intracraneales, las neoplasias malignas primarias o secundarias, pero también secundarias las metástasis, pero también los granulomas tipo tuberculosis o cisticercosis. Granulomas son un conglomerado así como una especie tumoral en el cerebro, ¿no? También hemos definido que son las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Meningitis y encefalitis, que pueden ser viral, bacteriano, pero a veces de hongos, a veces parasitario. También hemos hablado de la dilatación de ventrículos y hidrocefalia, y también hemos hablado de los traumatismos encefalocraneanos. Esos dos grupos que hay que tener signo de alarma, ¿no? ¿Qué nos ayuda a acercarnos a estos signos de alarma? Aunque no crean, la neuroimagen ha revolucionado notariamente la tomografía y la resonancia permiten un acercamiento o un descarte rápido de estos grupos. Quizás un poquito más difícil son las malformaciones vasculares, en la cual esta tomografía y resonancia tiene que ir con contraste para que dibujen mejor, digamos, y las arterias y uno pueda diagnosticar mejor. Y desde luego las infecciones del sistema nervioso, en la cual sigue siendo universal, sigue siendo lo principal, sigue siendo lo histórico, la punción lumbar, ¿no? La punción lumbar es un procedimiento que nosotros hacemos con autorización de familiares, en la cual con una aguja número 18 o 20, ¿no? Ingresamos por la columna vertebral, espacio L3, L4, ¿no? Y extraemos muestra para investigar, ¿no? Células, para investigar proteínas, glucosa, para investigar hongos y otras cosas más, ¿no? Que no podemos detallar con el tema general, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que nos ayuda? Y eso justamente va en mi segunda parte. Yo creo que lo que nos ayuda primero es el síndrome de hipertensión endocraniana, porque si hay un común de todas estas 4 o 5 grupos de enfermedades que hemos ampliado, es que aumenta la presión dentro del cráneo, Por ejemplo, el accidente cerebrovascular hemorrágico, el sangrado rápidamente aumenta la presión dentro del cráneo. Por ejemplo, el proceso expansivo intracraneal, neoplasia maligna, por ejemplo, metástasis, aumenta la presión dentro del cráneo. Por ejemplo, la hidrocefalia, dilatación de los ventrículos, ¿no? Aumenta la presión del cráneo. El traumatismo encefalocraniano, al tener una colección de sangrado dentro del cráneo, aumenta la presión del cráneo. Igual las infecciones del sistema nervioso aumentan la presión del cráneo por diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, el signo de hipertensión endocraniana, cuando obliga al neurólogo a descartar estos grupos, y los signos de hipertensión endocraniana inicialmente son dolor de cabeza explosivo, dolor de cabeza intenso explosivo, y vómitos no relacionados con la ingesta de alimentos, y también explosivos. Y antiguamente era el edema de papila, que se hacía con un oftalmoscopio, que dicho sea paso, ahora casi no se hace, ¿no? Porque ahora con la subespecialización, esto lo hace el oftalmólogo, inclusive lo hace en otro nivel, ¿no? Inclusive digital o otras formas, ¿no? ¿Ya? Esos son los signos: dolor de cabeza intenso y vómitos no relacionados con ingesta. Y después, deterioro del nivel de conciencia, o sea, el paciente tiende a tener más somnolencia, a dormirse más, incluyendo a llegar al sopor, ¿no? Y dentro de estos signos de hipertensión endocraniana, ya cuando progresa, ¿no? El paciente empieza a tener trastornos motores, trastornos de los reflejos del trombo cerebral, nosotros, reflejo pupilar, reflejo nauseoso, reflejo corneal, ¿no? Reflejo oculocefálico, y también trastornos de patrón respiratorio, que ya estamos hablando en este caso ya de esta hipertensión endocraniana ya grave, ¿no? Lo primero nomás es dolor de cabeza y vómitos, ¿no? Dolor de cabeza y vómitos, ¿no? Y después tendencia al sueño. Eso obliga. Fuera de eso, hay 5 conceptos que yo quiero analizar, que van a estar relacionados con los signos de alarma. Y que en parte de diferentes bibliografías, ustedes revisan de libros de neurología, de revistas,
todos tratan este tema y ponen sus criterios, ¿no? Lo que yo le voy a transmitir es un resumen que yo he hecho, porque también me dedico un poco a la docencia, ¿no? Uno, tiene que ver la presentación, son 5 conceptos. El primer concepto es la presentación. El dolor de cabeza súbito, intenso, o sea, paciente, joven, que nunca tiene dolor de cabeza, que está bien de salud, pero que súbitamente presenta un dolor sumamente intenso con náusea y vómito y se desploma. Bueno, ese dolor de cabeza hay que descartar hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma. Y esos son los dolores de cabeza que aparecen muchas veces en los periódicos, que fallece tal artista, que fallece tal personaje, ¿no? También por presentación hay que tener mucho cuidado ese dolor de cabeza que va aumentando en el tiempo, en los días, en las semanas, en meses. Ese es típico del proceso expansivo intracraneal. Recuerda que la migraña, crisis migrañosa, pero después de 2 días, semanas, meses tiene dolor de cabeza. Y recuerda que el tensional siempre está ahí nomás. Pero más bien, el que va aumentando en el tiempo, va aumentando poco a poco, comienza el deterioro a nivel de conciencia y comienza ya los cuadros de focalización. Ese es el dolor de cabeza por neoplasia tanto del cerebro, tanto primaria como secundaria. Secundaria es metástasis cerebral, ¿vale? Ese es respecto a la presentación. Respecto al cuadro clínico, eso va para los colegas. ¿Cuándo pensar que un dolor puede tener signo de alarma? Rigidez de nuca, ¿no? Si el paciente tiene rigidez de nuca o signos meningios, ya es de por sí una emergencia, porque o es meningitis, infección del sistema nervioso central, o es hemorragia subaracnoidea, ruptura de un aneurisma, ¿no? Y recuerden que la rigidez de nuca no es lateral, ¿no? Ni tampoco es rotatorio, ¿no? Sino es antero-posterior. Sobre todo, tampoco es de la flexión, no es de la extensión, ¿no? La rigidez de nuca para la flexión. ¿Ya? También entre los signos tenemos signos de focalización. Obviamente, si tu paciente tiene dolor de cabeza y tiene hemiplegia derecha, también son signos de alarma. Obligadamente rápido su imagen y su función, ¿no? Si un paciente está confuso, no en tercera edad, porque en tercera edad sí es cierto que las infecciones, la glucosa, rápido le lleva a confusión, pero un paciente joven confuso, un paciente joven desorientado, ¿no? Entonces también habría un descarte, ¿no? Y obviamente un paciente que no tiene historia de convulsión, pero bruscamente convulsiona por primera vez y va por dolor de cabeza, entonces sí obliga a descarte. Entonces el dolor de cabeza acompañado a la rigidez de nuca, a la focalización, al cuadro confusional, obliga pues a descartar. Un tercer grupo es ver ya la parte sistémica del paciente, ¿no? La parte sistémica. Entonces ahí vemos si va con el cuadro febril. Si el dolor de cabeza con el cuadro va con el cuadro febril, bueno, hay que descartar porque no tiene fiebre de origen no general, como malaria, como dengue, como COVID. Pero una vez descartado eso, ya nos obliga a descartar infecciones del sistema nervioso central. Y también un paciente que tiene dolor de cabeza, pero va acompañado de un síndrome consultivo, o sea, el paciente cursa con baja de peso en los meses anteriores, 10, 15 kilos. Entonces los otros pacientes un cáncer oculto y que podría estar haciendo una metástasis cerebral, ¿no? Es analizar los factores de riesgo en la entrevista, Entonces, pacientes que cursan con VIH, con SIDA, entonces también tienen la posibilidad de hacer más frecuentemente dolor de cabeza de gravedad. ¿Por qué? Porque normalmente las personas sanas tienen tumores granuloma tipo tuberculosis, como lo más frecuente, ¿no? Pero el paciente que cursa con VIH se amplía el abanico. Entonces aparecen los linfomas cerebrales, aparecen los criptococos, aparecen la toxoplasma, la misma tuberculosis aumenta su frecuencia, ¿no? Entre otros, citomegalovirus también. Entonces es más frecuente que tenga procesos expansivos intracraneales en los pacientes con VIH-Sida. También obviamente los pacientes que tienen cáncer
sobre todo el cáncer de pulmón, que es el que más frecuentemente produce metástasis cerebral, y el melanoma es que más rápidamente produce metástasis cerebral. Melanoma es un cáncer maligno de la piel, ¿no? También los pacientes que están anticoagulados, porque estos pacientes que están anticoagulados inofensivamente pueden tener un golpe, y ese golpe puede traer hematomas intracraneales, ¿no? Hematoma epidural, hematoma subdural, hematoma intraparenquimal, entre otros, ¿no? Y por último, para terminar esta introducción, para ya responder las preguntas, los grupos etarios. Los libros hablan mayor de 50 años, pero ahora la esperanza de vida está aumentando. Quizás sean mayores de 65 años. Dolor de cabeza en pacientes mayores de 65 años que nunca lo han tenido. Obviamente hay que descartar tensión, ¿no? O artrosis, pero fuera de eso también considerar como signo de alarma para un estudio de tomografía de resonancia para descartarlo. Y la gestante, obviamente por su condición también amerita un cuidado. Muy bien, entonces en resumen, los signos de alarma que nos permiten diagnosticar o acercarnos, ¿no?, a los dolores de cabeza graves, que pueden ser por infecciones del sistema nervioso central, por accidente cerebrovascular, por traumatismo encefalocraniano, por tumores cerebrales, por infección del sistema nervioso. Ya hemos mencionado ese síndrome de hipertensión endocraniana. Hay que ver la presentación, si es súbita o progresiva, la clínica neurológica, si tiene rigidez de nuca, focalización, confusión, convulsión, si tiene un cuadro sistémico febril o consultivo, larvado ya o larvado, si tiene factores de riesgo, VIH, neoplasia, anticoagulado, y también los etarios mayores de 50 o 65 años o gestantes, ¿no? Y recuerden que estos pacientes ameritan estudios de neuroimagen y en segunda instancia de función lumbar, neuroimagen, tomografía y resonancia. Ojo que este grupo es menor, no es lo más frecuente, de lejos lo más frecuente es tensional y migrante. Muy bien, si hubiera alguna pregunta. Doctor, con respecto a momentos concretos donde también aparece la cefalia, que podrían ser de repente en la etapa, para las mujeres en todo caso, la etapa de menstruación o menopausia, también se podría presentar este tipo de signos. ¿Qué nos puede decir con respecto a ello? Porque también puede generar de alguna forma la confusión quizás por el dolor de cabeza que puede aparecer en este tipo de momentos concretos, como le mencionó, menopausia, menstruación, o quizás también anticonceptivos orales, ¿no?, que también pueden ocasionar algún tipo de signos semejantes a los que usted ha mencionado, que son más crónicos. Ya. La menopausia, a mi juicio, primero, la habilidad emocional, o sea, la mujer se vuelve más lábil, la habilidad emocional, ¿no? Y también da bochornos, ¿no? Esos son los síntomas, a mi juicio, principales de la menopausia, la labilidad emocional y los bochornos. Pero también dolor de cabeza estarían entre los síntomas que están detrás de estos dos síntomas, ¿no? La habilidad emocional y bochornos. Ahora, en cuanto a migraña, ya hay desencadenantes de la migraña, ¿no? Muchos desencadenantes son que tienen que ver con la dieta, ¿no? Pero también hay desencadenantes como la menstruación, o sea, hay mujeres que la menstruación es el desencadenante de su migraña, en cuanto a migraña. Y en cuanto a las hormonas, también en el grupo de migraña, ya, a algunos le aumenta la migraña, a algunos le disminuye la migraña y otros no le varían. Pero sí hay casos que las hormonas, por ejemplo, como anticoncepción, aumenta la frecuencia de esa migraña, aumenta la frecuencia de esa migraña. A veces nosotros damos un tratamiento paralelo, ¿no?, para la migraña conjuntamente con esas hormonas, pero si ya el tratamiento paralelo no lo logra controlar, entonces a veces también se le restringe la indicación de las hormonas. En este caso lo hace el ginecólogo, a veces, pero en general nosotros buscamos un tratamiento paralelo que logre controlar esas migrañas por aumento de hormonas, que no siempre es, pero a veces sí sucede.
Mi doctor, hay una pregunta del público, Jurgen Aguilar pregunta, doctor, buenas tardes, ¿cuántos días puede durar una cefalia tensional? Ya, lo que sucede es que en general los dolores de cabeza tensional son leves y algunos moderados. Pero es cierto que nosotros hemos visto dolores de cabeza intensos, ¿ya? Y es cierto que nosotros hemos visto estatus. Estatus quiere decir ya dolor de cabeza instalado. Y que dura días, ¿no? Estatus doloroso por tensión, ¿ya? Entonces, en estos casos nosotros tratamos radicalmente pues, con antiinflamatorios, con relajantes musculares, con diazepam también, ¿no? Para que duerma y también sea relajante muscular, pero ojo, nosotros paralelamente vamos tratándolo, como hemos mencionado, para el dolor crónico, decíamos que los moduladores y los antidepresivos, usamos o gabapentina, o pregabalina o amitriptilina, paralelamente, porque lo primero es para la emergencia, ¿no? Pero el segundo es para que se vaya desescalando el dolor, porque para que un paciente que curse con cefalea tensional llegue a estatus, ojo, eso no lo hace de la noche a la mañana, ¿no? Se juntan numerosos eventos, numerosas circunstancias en su vida que se van acumulando hasta que el paciente, como se dice entre comillas, explota, ¿no? Y si bien cierto tratamiento de emergencia perfectamente dado por los emergencistas y internistas resuelven a veces la emergencia, la intensidad, ya nosotros en los consultorios tratamos ya de desencalar ese dolor. Y eso no se hace a veces inmediatamente, sino demora pues días o semanas, ¿no? Con otro tipo de tratamiento. Mi doctor, finalmente para ir ya culminando lo que es el segmento, la transmisión, ¿qué medidas de prevención? Porque de repente puede haber algún tipo de consejo para el público. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de trastornos? ¿Cómo podemos prevenir las cefalias? ¿Qué tipo de estilo de vida quizás pueden aliviar ese tipo de síntomas o signos? Podemos hacer un comentario para cada grupo de dolor de cabeza, cómo prevenirlo, ¿no? Ya, vamos a hacer un comentario. Por supuesto, ya que hay, por ejemplo, obviamente, inicialmente tipos... hablamos de dolor de cabeza por condición médica, ¿no? Y ahí hablamos de hipertensión y la hipoxia, ¿no? La hipertensión, obviamente, teniendo un buen control de la presión arterial, pues, ¿no? Y hemos visto por el internista, por el médico general o inclusive por el cardiólogo. La hipoxia por altura, lo que hacen los deportistas, ¿no? Aclimatación gradual, ¿no? Vamos yendo ahora a lo otro, ¿no? A lo extracraneal, ¿no? Lo extracraneal es tratarse la enfermedad, ¿no? Si tienes disfunción temporomandibular, tratarse; si tienes la sinusitis, tratarse; si tienes la otitis media, tratarse. Cada uno de estas enfermedades tiene un especialista, ¿no? En el caso de la sinusitis tiene al otorrino, bueno, obviamente también tienen el médico internista, el médico general, pero tienen al otorrino, ¿no? ¿Ya? En el caso de migraña y tensión, bueno, vamos primero por tensión. Es disminuir pues la carga de estrés crónico, ¿no? Pero también es cierto que nuestra sociedad, nosotros tenemos, la población, muchas necesidades de estrés económica y otros problemas más, ¿no? Pero en la medida que uno pueda disminuir el estrés crónico, a veces no se puede, es una gran forma de prevenir, ¿no? Una gran forma de prevenir. Yo personalmente, por ejemplo, cuando se me acumula el estrés, ya, perfecto, pues lo puedo afrontar, pero después lo que hago es dormir, ¿no? Es una forma lo que hago yo, ¿no? Dejo de actividades y me dedico a dormir, y desde ahí me recupero, ¿no? Pero es una estrategia mía. Otros pueden tener la estrategia de hacer deporte, otros la estrategia de bailar, otra la estrategia, hay diferentes estrategias, pero que permitan al paciente relajarse, como se dice, ¿no? Diferentes estrategias, ¿no? Y respecto a la migraña, sí hay que, recuerda que la migraña tiene, a mi juicio, 4 aspectos, pero un aspecto es la prevención, ¿no? Y lo más reconocido en la prevención están las medidas dietéticas, pero no es el único aspecto, pero es lo más reconocido, lo más, ¿no? Entonces, reconocer los desencadenantes de su migraña y evitarlo, ¿no?
Por ejemplo, si el desencadenante de su migraña es el consumo de vino, evitarlo. Si el desencadenante de su migraña son los mariscos, evitarlo. Si los desencadenantes de su migraña son los cítricos, evitarlo. O sea, reconocer los desencadenantes de su migraña y evitarlo. Y respecto a este grupo, es un grupo muy pequeño, de los accidentes cerebrovasculares, de las infecciones del sistema nervioso central, de los tumores neoplasias o granulomas, de los traumatismos encefalocranianos, de las hidrocefalias o dilatación del sistema ventricular. Hemos tratado de llegar en esta charla los signos de alarma, ¿no?, para que rápidamente sean abordados por los especialistas, ¿no? El síndrome de hipertensión craneana y signos de alarma por la presentación del dolor de cabeza, por la clínica neurológica, por cuadros sistémicos que acompañan o no, por factores de riesgo y por los grupos etarios que hemos tratado de exponer ahora, ¿no? Eso es importante para que se acudan, pues, a los especialistas. El inmenso es un grupo menor, pero obviamente para los médicos, para los neurólogos, es quizás lo más importante. No, porque como he dicho, con los pacientes, un estatus migrañoso, es el trigémino, es inacabable, ¿no?, para los pacientes. Para nosotros sí nos preocupan mucho los dolores de cabeza que puedan revestir gravedad. No se nos pueden escapar a los neurólogos en particular, ¿no?, porque es nuestra especialidad. A otras especialidades quizás, pero nosotros no. ¿Ya? Muy bien, doctor, muy bien, muy interesante, especialmente pues las recomendaciones con respecto a identificar estos signos de alarma que usted bien ha mencionado, ha expuesto en cuanto a los tipos de cefalias, para que se atiendan con los especialistas y puedan diagnosticar cuál es la categoría que tienen y el tratamiento adecuado para cada una de ellas. Doctor Cristian Carpio, muchísimas gracias por participar en este segmento para la página CMP Lima, el Consejo Regional. Muchísimas gracias y nos vemos en una quizás otra oportunidad con un tema en referencia a su especialidad. Muchas gracias a Consejo Regional 3, a este programa interesante, Habla con tu médico, que va a ser para que el médico pueda llegar a toda la población de Lima y el Perú en general en temas, ¿no?, de mucha importancia. Y un gran saludo a todos los que nos han escuchado. Nos despedimos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, y también gracias a todo el público, bueno, que está conectado a la transmisión. También pueden verla también luego, si es que pueden verla grabada también en las redes sociales, en la página CMP Lima de Facebook. Nos encontramos en diferentes plataformas para que nos puedan seguir, siempre haciendo segmentos de salud para todo el público. Bien, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.